quiero decirles una cosa que ahorita, lo pensé ahora, de hecho alguien me decía, ¿y ya tenés el discurso preparado? No traigo nada preparado, pero lo que voy a decir va a salir directamente del corazón. Y si me sale mal, pues todos somos seres humanos, todos cometemos errores. No pasa nada. No pasa nada. Pero hay algo que estaba pensando cuando estaba sentado ahí, estaba escuchando las palabras de todos los coordinadores y las coordinadoras de los grupos de los diversos países, la gente que vino acá, saber que cuando me dijeron la capacidad del salón, yo dije, pero es Madrid, no es Los Ángeles, no es Nueva York, no es Boston, es Madrid. ¿Están seguros que vamos a llenar el lugar? Y cuando me di cuenta que literalmente más de 100 personas se quedaron afuera, yo dije, ¿y no nos podemos meter así chineados? Y me dijeron, no, en España la multa son 300.000 euros si hacemos eso. Y entonces, es un problema, pues, porque quisiéramos que pudieran haber entrado todos, pero es un problema que en el fondo es lindo, porque es increíble que tantos salvadoreños nos hayamos reunido aquí en Madrid esta vez. Y los que faltan. Y que para muchos es difícil, porque muchos tienen que venir, han venido en avión, otros han venido en tren, hay gente que ha manejado 14 horas, estaba contando a alguien que había manejado 14 horas ayer, hay gente que alquiló buses para venir. Bicicleta. Sí, los que vienen de Madrid, bueno, uno ahora venía en bicicleta en metro. Y entonces, eso solo nos demuestra una cosa. Y es que este movimiento, como lo dije hace, no me acuerdo hace cuánto, pero ya lo ha repetido mucha gente, no sé si fue el primero, al final, no sé si creo que lo dijo Dagoberto, pero el primero. Este movimiento ya se nos salió totalmente de las manos, ya nadie lo puede controlar, nadie. Nos salió del huacal, como dijo Mónica. Porque este movimiento ya no es de Nayib Bukele, ya no es del grupo cercano de Nayib Bukele, la gente del staff. Este movimiento ni siquiera tiene un staff definido. Hace un rato me decían, tenemos que hacer algo para unir a todos los grupos de nuevas ideas. Yo les digo sí, pero unámoslos bajo el objetivo de una causa, no unámoslos bajo la misma directiva. Porque nuevas ideas no es de alguien, sino que nuevas ideas es de todos. Estaba platicando con un político, antes de eso, por eso dije que no traía nada escrito y gracias por la información. Antes de eso, quería decirles dos cosas en base a lo que escuché hoy. La primera es que escuché mucho eso de nuestro líder, nuestro doctor presidente, y hay algo que no me gustaba, y era de que el movimiento sea alrededor de una persona, porque los seres humanos morimos y las ideas no mueren. Las ideas quedan. Los seres humanos pasamos. A los seres humanos nos pueden inhabilitar. A un partido político pueden inscribirlo. A un ser humano con una bala más en nuestro país lo pueden desaparecer en un minuto. Pero una idea, y mucho más a un montón de ideas, y mucho más si son nuevas, no se pueden detener. No las pueden inhabilitar, no las pueden encarcelar, no las pueden no inscribir en el Tribunal Supremo Electoral. No dependen de ganar o perder una elección, sino que dependen de que estén en los corazones de las personas, en este caso de los salvadoreños, y por generaciones. Entonces, para tratar de... Ahora, el líder, digamos, o los liderazgos, así como vimos varios que subieron a hablar acá, pues la gente los elige por voluntad. Pues la gente dice, bueno, vamos a mandar a este representante, vamos a enviar a esta persona, o esta persona que hable por nosotros. Y eso está bien. Pero para que Nuevas Ideas se mantenga puro y se mantenga fiel a su principio fundamental, que es un movimiento que es del pueblo, para el pueblo, es de los salvadoreños, para los salvadoreños, por primera vez, nunca lo había dicho, por primera vez quiero decirlo aquí, jamás aceptaré un puesto de dirigencia en Nuevas Ideas. Nunca aceptaré un puesto en la dirigencia del partido, en la cúpula o en las estructuras,
porque entonces cada vez nuevas ideas tienen que ser menos sobre Nayib Bukele y más sobre El Salvador, más sobre los salvadoreños, los 6.5 millones que están adentro de El Salvador y los 3.5 millones que estamos afuera de El Salvador. Y la segunda es que alguien dijo de que ojalá el siguiente evento en Europa fuera en Italia. Así que como aquí manda a todos, el siguiente evento va a ser en Milán. Así que para todos los amigos de Nuevas Ideas Europa, que Nuevas Ideas Europa significa Nuevas Ideas España, Nuevas Ideas Madrid, Nuevas Ideas Barcelona, Nuevas Ideas en Alemania, Suecia, Suiza, Inglaterra, Francia, Rusia, etcétera. ¿Ah? Polonia, bueno, ya Moscú también. No sé si hay nada. Preparemos el próximo, el N2, en Milán. Para los que no pudieron estar aquí hoy porque se nos quedó pequeño el salón, pues puedan estar en el N2, que sea la brevedad posible, en Milán, en Italia. Y alquilamos un salón más grande para que quepamos todos. Yo pensé que se iba a quedar grande, pero se nos quedó pequeño. Gracias a Dios. Al aire libre, ¿eh? Bien. Lo otro es que me decía un político de mucha experiencia en El Salvador, me decía, Nuevas Ideas está condenado al fracaso. No, pero me lo decía como consejo, ojo, no por miedo. Me lo decía porque en su concepción de la política, para él, Nuevas Ideas estaba condenado al fracaso. Y me decía, yo le decía, ¿por qué? Y me decía, porque Nuevas Ideas va a implosionar. ¿Cómo que va a implosionar? Sí, no lo tiene que atacar la derecha, no lo tiene que atacar la izquierda, el mismo movimiento va a implosionar. Yo le decía, ¿pero por qué va a implosionar Nuevas Ideas? Yo decía, sí, va a implosionar, y va a implosionar porque tiene su gran virtud y su gran defecto. Como es tan abierto a toda ideología, a todo pensamiento, a todas las personas que quieren cambiar su país, como no exige que sean leales a la cúpula o que piensen igual que como piensa el secretario general o el presidente del partido, esa es una virtud, porque aglutina personas de todos los pensamientos, aglutina personas de izquierda, aglutina personas de derecha, pero también es su fracaso, porque tarde o temprano esas diferencias no se van a poder manejar y tarde o temprano no se va a implosionar y va a autodestruirse. Entonces, yo solo sentí que se me salió una sonrisa y dije, gracias a Dios, porque los políticos de El Salvador no tienen ni idea de lo que están hablando. No tienen ni idea. Ellos piensan en un mundo unidimensional. Cuando he ido a entrevistas en televisión, siempre me preguntan, bueno, no decía de qué ideología es de izquierda o de derecha. Y entonces, yo voy a decir como les dije ayer, porque yo sé que esta es mi derecha, pero esa es la izquierda de ustedes, ¿verdad? Para que vean lo importante que es, ¿no? Cambia, vamos a hacer eso. Y entonces, esta es la izquierda de ustedes. Y me decían, ¿a dónde son Nuevas Ideas? ¿En la izquierda? ¿En la derecha? ¿En el centro? ¿En el centro izquierda o en el centro derecha? Yo decía, unidimensional. Es decir, quieren enmarcarnos y etiquetarnos en una noción que no solo viene de los años 20 del siglo pasado, sino que fuera que viene de los años 20 del siglo pasado, que ya estamos a 2 años de estar en los años 20 del nuevo siglo, y se regresa a los 20, ¿no? Estamos a 2 años de estar en los años 20 del nuevo siglo. No solo nos quieren enfrascar en una concepción ideológica de los años 20 del siglo pasado, sino que además es una concepción unidimensional. Ni siquiera es bidimensional, como el cuadrado de Nolan, o como decía Mónica, pero ni siquiera en una posición bidimensional, sino que decía yo, ¿por qué no hacen algo tridimensional para empezar a definirlo si quieren? Bueno, una esfera, ¿no? O un cuadrito, un cubito. Pero no, quieren encasillarnos en una cosa unidimensional, número uno. Número dos, no entienden que ya los verticalismos, las cosas que vienen de arriba para abajo, las órdenes que vienen de la cúpula hacia toda su militancia, y todos tienen que hacer esto porque tienen que hacerlo de esa manera, esto ya se acabó. Y esto ya se acabó sencillamente porque la sociedad humana ya cambió. No solo los salvadoreños, el mundo ha cambiado.
Y sinceramente les digo esto, no con soberbia ni con prepotencia, se los digo con asombro, porque esto es algo que no lo hemos creado nosotros, ni siquiera ustedes. Se ha creado por todos los miembros de Nuevas Ideas, que formalmente son 200,000, pero somos muchísimos más, porque acá vemos cientos y ninguno de nosotros firmó por Nuevas Ideas. Y me incluyo porque la ley me lo prohibía. Y cientos se quedaron afuera y ninguno firmó por Nuevas Ideas. Es decir, y muchos no podían trasladarse de Acajutla a firmar a Sonsonate porque significaba la comida del día o la comida de mañana, pero querían firmar por Nuevas Ideas. Entonces, Nuevas Ideas representa millones de salvadoreños. Nuevas Ideas no lo hicimos nosotros, ni ustedes, sino que lo hicieron los millones de salvadoreños que decidieron unirse para sacar el país adelante. Y eso es algo que ellos no entienden. ¿Cómo puedo adjudicarme yo la ideología de esas personas que firmaron o de las personas que no firmaron? Les contaba ayer de que llegó una persona, la sacaron de la UCI, de la unidad de cuidados intensivos, le pidió a sus hijos que lo llevaran a firmar, que la llevaran a firmar, y los hijos le dijeron: mamá, pero estás en la unidad de cuidados intensivos, es un riesgo moverte para firmar. Y dijo: yo quiero ir a firmar. Llegó, ahí estaba en redes sociales, lo pueden ver, llegó con una traqueotomía conectada a un ventilador mecánico, llegó con catéteres sin casi poder moverse, y sus hijas le pusieron las huellas dactilares en la hoja de la universidad. Yo sé, no la conozco, pero yo sé que esa mujer tiene un sueño, y un sueño que es el mismo de todos nosotros, que es ver El Salvador mejor, que ver El Salvador grande por primera vez. Pero no sé cuál es su ideología. ¿Y saben por qué lo sé? Porque no me importa. Porque sé que el sueño de ella es el mismo que el sueño mío. Si es de derecha, y yo soy un poquito más izquierdista, pues, ¿qué importa? ¿Acaso no tiene los mismos sueños que nosotros? Es más, ella merece un aplauso mucho más grande por haberse levantado de una unidad de cuidados intensivos y arriesgado su vida para llegar a firmar por Nuevas Ideas. ¿Cómo podemos saber la ideología de millones de personas? Incluso en este salón, habemos cientos de personas que pensamos diferente. Habrán unos que no se considerarán ni de izquierda ni de derecha ni de nada de eso, sino que se considerarán centrohumanistas o humanocentristas, o como le quieran llamar, y algunos que dirán: sabe que a mí no me importa la política, yo lo que quiero es que arreglemos nuestro país. Muy bien. Entonces, si tenemos un movimiento tan diverso, ¿quién puede adjudicarse la ideología de Nuevas Ideas? Entonces, ¿por qué me preguntan a mí cuál es la ideología de Nuevas Ideas? En todo caso, pregunten cuál es mi ideología, pero yo solo soy un miembro más. Aquí vemos cientos de miembros con diferentes pensamientos, con diferentes ideologías, algunos sin ninguna de ellas, pero todos estamos de acuerdo en la mayoría de las cosas. ¿O alguien no está de acuerdo en que necesitamos una mejor salud para todos los salvadoreños? ¿O alguien no está de acuerdo en que necesitamos medicinas en nuestros hospitales? ¿O alguien no está de acuerdo en que es prioritario construir un hospital nuevo, y no solo el Hospital Rosales, un hospital en la zona norte, un mejor hospital en Oriente, un mejor hospital en Occidente, en lugar de remodelar la Asamblea Legislativa? ¿O alguien no está de acuerdo en que necesitamos una buena educación para nuestros niños? ¿O alguien no está de acuerdo, o a alguien no le duele cuando ve las escuelas que se están cayendo? Cuando ven escuelas que son 4 pedazos literalmente de lámina con un piso de tierra y que no tienen ni siquiera luz, y cuando empieza a oscurecer, la escuela de tiempo pleno, como le llaman en El Salvador, desaparece porque está oscuro y no hay luz. Cuando hay profesores que tienen que robar luz, literalmente robar luz, porque no tienen en su presupuesto para conectar luz y pagar el recibo. ¿Acaso no creemos que eso debe cambiar? Y eso depende de la ideología que tengamos. Y eso depende si somos de izquierda o de derecha. ¿Acaso no sufrimos, como bien dijo Silvio y varios más de los que subieron, acaso no sufrimos cuando matan a alguien en El Salvador? Cuando vemos los casos de cuando mataron a una niñera por haber ayudado a la policía a dar con los criminales de un delito. Pero la fiscalía decidió hacer show
de lo que habían logrado y publicaron el nombre y la fotografía de la niñera, y la niñera terminó muerta a los días. Porque no solo no tuvieron la gentileza de no publicar su nombre, sino que además obviaron darle protección. ¿Acaso alguien aquí cree que eso no debe cambiar? ¿Acaso alguien cree que eso es justo? Entonces, cuando vemos la inseguridad en nuestro país, donde 11 a 13 personas son asesinadas por día, solo para darles un ejemplo, es el equivalente a que aquí en España asesinaran 50,000 personas por año. ¿Saben cuántas son asesinadas? 300. En un país imperfecto como España. En un país con problemas como España. En un país con problemas, con desigualdad como España. En un país con gente que está sin empleo como España. En un país con desigualdad, con injusticia como España. Hay 300 homicidios al año. Y en El Salvador, si tuviéramos el equivalente a la población de España, fuera el equivalente a que tuviéramos 50,000 homicidios al año. Tenemos 4,000 y pico, pero tenemos mucha menor población. Somos del tamaño, no somos del tamaño ni siquiera de una provincia de España. Y nos estamos desarrollando de adentro. Eso tiene ideología. Tiene ideología desarrollar el país en todas sus zonas y no solo en San Salvador. Tiene ideología desarrollar departamentos olvidados como Cabañas, como Morazán o como Chalatenango. Tiene ideología construir un aeropuerto en La Unión. Tiene ideología reactivar el puerto de Cutuco, que tiene 10 años de haber sido construido y a esta hora todavía no funciona. Tiene ideología limpiar nuestros ríos. Tiene ideología que El Salvador sea carbono neutral. Tiene ideología que se respeten los derechos de la mujer. Tiene ideología que se respete el derecho humano más importante, que es el derecho a su integridad física. Tiene ideología que la mayoría de salvadoreños queramos un cambio para nuestro país y que le exijamos a las autoridades que nos dejen participar en elecciones libres y realmente democráticas. Dijo Mónica una cosa que me gustó, y fue que la derecha salvadoreña, porque ellos sí se llaman derecha, se quedó callada con el robo de las elecciones en Honduras. Ahí está la bandera de Honduras. Se robaron las elecciones en Honduras, enfrente de la comunidad internacional, enfrente de las redes sociales, enfrente de la televisión. Todos lo vimos. Todos vimos como un candidato que ni lo conozco, ni tengo ningún contacto con él, estaba en una situación estadística imposible de alcanzar. El mismo presidente del Tribunal Supremo de Honduras dijo que ya estaba hecho todo y que solo faltaba terminar de contar, y de repente, ¡puf!, un apagón y se encienden las computadoras y los resultados se habían dado vuelta. Sale la gente a las calles, el pueblo al que decimos respetar, un pueblo hermano como es el pueblo hondureño, y empiezan a matarlos. En días habían 40 jóvenes muertos. ¿Y qué dijo la derecha de El Salvador? Felices que había ganado su candidato. No importaban las 40 vidas, ahora ya mucho más de 40. No importaba que se robaran una elección, no importaba que no existiera democracia en Honduras. Lo que importaba era que ganó su ideología. Excelente, bravo por sus ideologías. Por eso es que deben morir sus ideologías. La izquierda salvadoreña, porque ellos se dicen llamar izquierda, casi que callaron. Sacaron un comunicado, como decimos los salvadoreños, ni gallo gallina. No dijeron nada, pues son expertos en describir un montón y no decir nada. Y publicaron eso, que no dice nada, diciendo que le pedían que se respetara el Estado de Derecho, bla, 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 o sea, nada.
Y eso que fue la izquierda. ¿Y qué pasa ahora en Nicaragua? La gente sale a las calles y la izquierda ahí sí, patrióticos los que salen a las calles. ¿Saben? Estoy de acuerdo con la derecha esta vez. Patrióticos los que salen a las calles en Nicaragua, pero también patrióticos con los que salen a las calles en Honduras, sin importar si sus gobernantes de derecha o de izquierda. Porque nuestros hermanos nicaragüenses están protestando por su derecho legítimo, incluyendo su derecho legítimo a protestar. Así como nuestros hermanos hondureños tienen el derecho legítimo a poder elegir a sus gobernantes y no que se los elijan los de arriba, o no que se elija un Tribunal Supremo Electoral corrupto, como el que tenemos en El Salvador además. Y también son nuestros hermanos los que están en las calles de Guatemala, protestando en contra del pacto de corruptos que han hecho en Guatemala para evitar que se combata la corrupción. También ahí en Guatemala son nuestros hermanos. Y también, sin importar si el presidente Morales es de derecha o de izquierda, nosotros debemos de estar del lado de ¿quién? Del pueblo. Siempre. Esa debe ser nuestra brújula. Por eso es que no nos vamos a confundir, por eso es que no vamos a implosionar, porque tenemos clara nuestra brújula, estar con el pueblo, siempre con el pueblo. Entonces, hablando con este político muy inteligente y no nos tiene miedo, pero simplemente no nos entiende, me dice, bueno, está bien, ustedes están de acuerdo en la mayoría de las cosas. Todos queremos que se reactive la agricultura, la agroindustria, el comercio, la inversión extranjera, etc. Pero, ¿qué va a pasar con las cosas en las que tengan diferencias? ¿Qué va a pasar cuando no todos se van a poner de acuerdo? Hombre, vamos a debatir. Si en una casa, en una familia, a veces dos hermanos no se ponen de acuerdo, a veces esposo y esposa no se ponen de acuerdo, a veces padre e hijo no se ponen de acuerdo, pero dejan de ser familia, dejan de quererse, ¿no? Simplemente no están de acuerdo en una cosa. Entonces, cuando en Nueva Ciudad no estemos de acuerdo en una cosa, ¿sabe qué va a pasar? Que en Nueva Ciudad no va a estar de acuerdo en una cosa. Si no estamos de acuerdo en algo, entonces nos reunimos como estamos acá a discutirlo. Y que pase uno y que dé su versión, y que pase otro que dé su versión, que pase otro que dé su versión. Si quieren paso yo, doy la mía. Todos damos nuestra versión y al final tratamos de llegar a un consenso. Probablemente lleguemos a uno. Y si no llegamos a un consenso, ¿qué pasa? Entonces publicamos nuevas ideas, no llega a consenso sobre tal cosa. Uy, ¿están divididos? No, no estamos divididos. Esa es la política del futuro. La política que entiende en que nuestra diversidad sea nuestra fuerza. La política que entiende que no hay una cúpula que le pueda dar órdenes a todos los demás, sino que cada ser humano es un individuo con una cabeza propia y un pensamiento propio. Que nos unimos por objetivos comunes, pero todos tenemos un pensamiento propio, una cabeza propia y una forma de ver las cosas. Y eso se respeta y se debe seguir respetando. No vamos a implosionar en nuevas ideas, vamos a revolucionar la forma de hacer política en nuevas ideas. Y creo que vamos a ser el primer. Suena extraño, porque en El Salvador siempre estamos como atrás, ¿verdad? Todo. Sale un evento y en El Salvador llega años después. Sale un producto y en El Salvador llega años después. Sí. Pero yo creo, y de nuevo, no con soberbia ni con arrogancia ni con prepotencia, sino con asombro, creo que vamos a ser el primer partido político del mundo que entiende el siglo XXI. Piénsenlo. Suena extraño, ¿no? No, vamos a ser el primer partido político del mundo que... No, ¿por qué? Hay de haber un montón más. Fíjense lo que está pasando en el mundo. Nicaragua, Honduras,
Guatemala, El Salvador, Francia. ¿No se me de Francia? En 7 meses se acabó un bipartidismo de 50 años. Nosotros tenemos miedo a un bipartidismo de 30 en El Salvador. En Francia había un bipartidismo de 50 años y se acabó en 7 meses. Aquí en España tenemos dos expresiones opuestas entre sí, pero que han nacido en base a que la gente está cansada del bipartidismo, Podemos y Ciudadanos. Alguien va a decir, bueno, en Estados Unidos Donald Trump ganó porque la gente estaba cansada del sistema republicano y demócrata. Pero ellos tienen una diferencia con nosotros. Tanto Macron en Francia como Donald Trump en Estados Unidos, como Podemos y Ciudadanos aquí en España, tienen una diferencia en cuanto a ellos y a nosotros, independientemente si a alguno le gusta a uno de ellos y algunos detestan a otro de ellos. Ellos se beneficiaron en las elecciones del clamor popular. Para bien o para mal, también ni siquiera lo pensaron, sino simplemente solo pasó. Pero una vez llegaron a formalizarse, en unos casos en el poder, como el caso de Francia y Estados Unidos, en otros casos como partidos de oposición, como es el caso de España, dejaron atrás su esencia y se convirtieron de nuevo en un partido político vertical, en un partido político donde si no piensas como la dirigencia se te expulsa. En un partido político que de nuevo juega a que todos deben de pensar lo mismo. Y a que si no todos piensan lo mismo y tienen una mota de democráticos, entonces vamos a hacer elección interna y vamos a ver qué versión gana. Pero ya nos damos cuenta que el mundo cambió. ¿Y el mundo cambió por qué? Porque la humanidad está viviendo una revolución en este momento. Y la revolución no somos nosotros. Nosotros somos el fruto de esa revolución. Esta es la revolución. ¿Por qué? Porque ahorita hay gente transmitiendo en Facebook Live no autorizada. Porque el video autorizado en Nueva Ciudades está ahí, pero los que están allá no les importa. Encienden su teléfono y transmiten su Facebook Live. ¿Qué hacemos? Les quitamos los teléfonos. Entonces van a salir y van a poner en Twitter, me quitaron el teléfono en el evento de Nuevas Ideas. Ya no se puede callar a la gente. Ya no se puede callar una opinión. Antes, los dueños de los medios de comunicación decían, como dijeron cuando inventaron la imprenta, desde que se inventó la imprenta, la libertad de expresión se volvió la libertad del dueño de la imprenta. ¿Por qué? Porque antes, que solo había periódicos, el dueño del periódico era el dueño de la voz, de la verdad, de la comunicación. Cuando inventaron la radio, pues se metieron los dueños de las radios, y cuando inventaron la televisión, pues se metieron los dueños de los canales de televisión. Entonces en el periódico publicaban, esta palabra me la van a entender todos los salvadoreños, creo que también los hondureños se me van a entender. Fulano de tal es malo. Sí. En Honduras tienen sus versiones de Diego Libre también. Fulano de tal es malo. Y entonces se distribuían a millones de personas, en televisión se distribuían a millones de hogares, y todo el mundo veía fulano de tal es malo. Entonces a uno le quedaban dos cosas: o acepto que es malo, o digo, hey, pero yo lo conozco, es mi vecino, es buena gente, le voy a decir a la gente que es buena gente. Y entonces me volteo y veo a mi esposa y a mis hijos y les digo, hey muchachos, ese señor no es mala gente, ese es nuestro vecino, es buena gente. ¿Se acuerdan cuando los cuidó, cuando nosotros nos fuimos? ¿Se acuerdan que siempre que nos hace falta algo, él viene y nos lo da? Ese señor no es mala gente, es bueno. El problema que había antes es que yo le podía hablar a mi familia, a los que estaban en mi casa, tal vez a mis amigos en el trabajo, tal vez a alguien en algún bar. Pero ahora, un muchacho que se llama Fernand Flu, salvadoreño, tiene 25 millones de seguidores en YouTube. 25 millones. La población del Salvador, incluyendo toda su diáspora, son 10 millones. O sea, él es más poderoso
que los dueños de todos los medios de comunicación en El Salvador, juntos. Es un muchacho de 20 años que decidió hacer videos en YouTube y retos de videojuegos. ¿Dónde está Marcelo? Ahí está Marcelo. Un día, yo estaba en mi casa viendo televisión, Gabriela quería dormir, apagar la tele. Mi amor, estoy viendo tele, me quiero dormir. Yo duermo viendo tele, pero yo no. Apagué la tele y encendí el teléfono, le puse los audífonos y me puse a ver YouTube. Y de repente encontré un video de Marcelo, a quien acabo de conocer, que estaba hablando de mí. Y yo dije, ¿y esto qué es? Y empezó a armar, no solo hablar, sino armar argumentos, a armar tesis, que es la hipótesis, y luego la tesis, con su antítesis, con su síntesis, con silogismo lógico. Y dije, hombre, y me quedé con todo el programa. Bueno, que le parece, dicen, para que... Vaya, y él se puso a hacer publicidad en su programa y no me pidió permiso. Por eso les digo que ya estuvo, ya se salió de las manos. Aceptémoslo. Y vivamos en el nuevo mundo. En el mundo donde todo el mundo tiene derecho a hablar y decir su opinión. Entonces, mientras yo estaba oyendo a Marcelo y su opinión de mí, que no podía detener y que no sabía si iba a ser malo o buena, gracias a Dios era bueno, pero bien puede haber sido malo, ¿no? Pues sí, yo también. Entonces, desde ese tiempo lo veo siempre. Y veo, creo que el 90% de los programas que haces de uno de tus dos canales, porque es el que tenés otro, el cual no te he autorizado que hagas publicidad de él, pero puedes hacerla porque es un lugar libre. El conocimiento prohibido, ese no lo he visto yo, pero dice que es bueno. Y es el mismo conductor. Entonces, ustedes, no sé si algunos de ustedes vieron una entrevista que tuve en TCS el lunes. El aplauso fue para TCS, ¿verdad? No, son bromas. Y entonces... No, es broma. No, Moisés es buena gente, yo lo conozco, de verdad. No, de verdad. Es un buen hombre. Bueno, es algo en lo que no se puede poner de acuerdo. Pero mi opinión es que es un buen hombre. Pues después del evento, de la entrevista, un evento. Después de la entrevista, sin decir nombres, parte de los ejecutivos de TCS me invitaron a desayunar, ahí mismo, ahí en TCS. Pues no lo probé, me dieron jugo de naranja. El jugo de naranja estaba bien. Y entonces fuimos a desayunar ahí mismo en TCS. Y me decía, ¿qué te pareció la entrevista? Y le dije, excelente. Y me dice, ¿y tenés alguna queja? No. Y me dice, pero ¿alguna queja que tengas sobre...? Yo le dije, sí, creo, pero no tengo una queja, tengo un consejo. Sí, tengo un consejo. Creo que están cubriendo muy poco a nuevas ideas. Por ejemplo, la recolección de firmas de 200,000 salvadoreños que salieron a las calles a firmar por el partido político que se ha constituido con la mayor cantidad de firmas en la historia de El Salvador y en el tiempo más rápido en la historia de El Salvador. Y no lo cubrieron. Y entonces me dijo, no, es que fíjate, no, le dije, no te lo digo por mí, te lo digo por ti. Porque la gente se va a enterar, lo transmitan o no lo transmitan.
Yo te digo por si tú querés que esa gente vea tus canales. O sea, nosotros, para que la gente supiera de que íbamos a estar recolectando las firmas, no hicimos conferencia de prensa, no lo anunciamos en televisión, no publicamos páginas en los periódicos. Simplemente lo comunicamos a través de, ¿qué? Redes sociales y luego el boca en boca, porque llegaban unos señores de 90 y pico de años a afirmar que creo que no tienen Facebook, pero les ha de haber dicho su nieto, o su hijo, o su hija, o su amigo, o alguien que iba pasando. Don Felipe va a ir a firmar, ¿el qué? Para Nueva Ciudad, vamos. Y entonces, yo le dije, no lo digo por mí, nosotros no necesitamos que nos cubran. Si ustedes no quieren cubrir que Nuevas Ciudades consiguió 200,000 firmas en 3 días, no lo hagan, la gente ya lo sabe. ¿O hay alguien aquí que no lo sabía? Todos lo saben, ¿verdad? Levanten la mano que no lo sabía. Una persona, creo que es broma. Y querían firmar, de hecho. Y yo estoy seguro que ni TV5 en Francia, ni TVE en España, ni nadie, no sé, en los canales de todos los países, perdón, ¿verdad? Por mi ignorancia, ni Deutsche Welle en Alemania, cubrió lo de las firmas. Pues sí, tendrán otras cosas que publicar. Pero si yo tuviera un canal de televisión en El Salvador, yo estuviera publicando eso porque yo quisiera que la gente viera mi canal. Y le dije textualmente a Marcelo, si la gente no ve la información en los noticieros de TCS, va a poner a Marcelo Larín, porque ahí está la información. Y si no le gusta cómo la transmite Marcelo Larín, pues se va a ir a otro canal de YouTube, o en Facebook, o en Twitter, o en Instagram. O le van a preguntar, de la par, mira cómo fue, dame el resumen. O como publicaron un meme en la mañana de la entrevista, una cuenta muy famosa en El Salvador que se llama Soya City. Publicó un meme donde salía, creo que es un personaje de Bob Esponja, no sé quién era. No era Patricio, no. No sé, era un personaje. Y entonces estaba como dormido y se levanta con los ojos rojos y se vuelve a dormir. Y pone, te fallé, tío Nayib, muy temprano. No vio la entrevista. Y publicó que no la había visto. Y yo le di retweet. Porque me pareció gracioso. Y antes que hubieran hecho políticos, están diciendo que no ven mi entrevista, vayan y díganles que no, quítenles el espacio. Que no se puede. La gente ahora tiene el derecho porque lo tiene, no porque nosotros se lo demos. Y un movimiento que lo entienda va a ser el movimiento más grande, simple y sencillamente, no porque lo hagamos todo perfecto, sino porque simple y sencillamente somos el espejo, somos la caja de resonancia de toda la población. Y lo que estamos diciendo, y lo que estamos haciendo, y lo que estamos hablando, y lo que estamos proponiendo, es lo que la población nos está exigiendo, que hablemos, que digamos, que propongamos y que hagamos. Por eso es que en un par de meses nos convertimos en un movimiento político más grande que Arena y que el FMLN juntos. ¿Por qué más grande que Arena y que el FMLN juntos? Porque ellos todavía no entienden. Cuando vi un muchacho ahí en el FMLN que estaba diciendo cosas que no tenía que decir, entonces dijeron, ¿qué hacemos? Llamémoslo. Mira, Nayib, allá dije que ya no. Calmate, ya no digas eso porque estás en el partido, el gobierno, porque está. De repente le suben a la luz. Y le suben un poquito, le suben de $9 a 30, ¿verdad? Y entonces yo salgo y reclamo. Mira, no digas eso. Pero, ¿por qué no mejor no dejan de hacer esa cosa en contra del pueblo salvadoreño? Y así nos ahorramos las críticas. ¿Y el FMLN, cuál fue la solución que encontró el FMLN? Así rapidito. Ya sabemos qué vamos a hacer. Como no lo podemos callar, como ya le dijimos 4 veces que se calle, lo vamos a sacar del partido. No, pues sí, gracias a Dios, pero lo vamos a sacar del partido. Vamos a ellos. Lo vamos a sacar del partido.
y ya no lo vamos a llevar de alcalde. Y cuando ya no sea alcalde, ya no va a tener micrófono. Y lo que él diga ya no va a importar porque ya no va a estar ni en el partido ni va a ser alcalde. Y ya pues, No contaban con astucia. estamos en Madrid, por Dios, y no cupimos en el auditorio. Porque ahora, cuando tratamos de callar a alguien, su voz se vuelve más fuerte. Por eso es que cada vez que el tribunal nos pone una traba, nos consigue más apoyo. Este día un personaje, que mejor no mencione su nombre porque no viene a cuenta mencionarlo y no le quiere hacer publicidad gratis, dijo que todo el sistema debía de unirse para vencer a Nuevas Ideas. ¿Sí? Escribe columnas en el diario de hoy, ya se pueden imaginar a ustedes quién es. Hoy ya publicó. Y dice, todos los partidos políticos, todo el sistema juntos debemos combatir a Nuevas Ideas. Pero él mismo, que debe ser un poquito más inteligente que otros de su mismo grupo, dice, pero pongamos cuidado de no martirizar el movimiento. Porque el movimiento se está alimentando de los golpes que le estamos dando. Hombre, dice la razón. Cada vez que un magistrado, puesto por arena además, en el Tribunal Supremo Electoral dice, no, si es que la ley nos da 60 días para contar las firmas, así que nos hemos tirado 12 días y todavía no empezamos. Le llevamos las firmas el lunes pasado. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No contamos sábado porque el sábado es temprano. Llevan 12 días y no han contado una firma. Cada vez que pasa eso, ¿qué empieza a decir la gente? Que todavía el pequeño porcentaje, porque ya el 70% nos apoya según todas las encuestas de opinión. Pero el 30% que todavía no nos apoya, ¿qué empiezan a decir? Entonces ya sin contar ninguna firma. Yo no apoyo a la universidad, pero eso no es justo. Eso no es democrático. Esa no es la democracia en la que yo quiero vivir. De repente, un exguerrillero del FMLN dice, yo no apoyo a la universidad, yo soy del FMLN, pero yo peleé para que hubiera democracia. Yo fui al monte y empecé a tirar para que El Salvador tuviera democracia, para pelear contra una dictadura, que ahora quieren instaurar una nueva. Entonces de repente ese excombatiente dice, ya es el FMLN, ya no me representa. ¿Y quién lo representa ahora? El único movimiento donde él puede entrar como Juan por su casa y nadie le va a decir nada. Y se puede sentar a la parte de un exarenero y se van a dar la mano, porque ambos son salvadoreños y ambos quieren lo mejor para su país. Sin paradigmas, haciendo historia, como salvadoreños, diciendo que juntos, seamos de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, de atrás o adelante, viviendo adentro o afuera de El Salvador, decidimos unirnos y cambiar nuestro país de una vez por todas. ¿Saben que el eslogan, hagamos historia, no es un eslogan? Es un hashtag. No, mentira, no es un hashtag tampoco. El hagamos historia, aparte de ser eslogan y hashtag, es la síntesis de lo que estamos haciendo aquí. Porque va a pasar el tiempo, inexorablemente, aunque no querramos, y los que somos un poco más viejitos que los que están más jovencitos, lo sabemos más, y los que están más viejitos que los que están más jovencitos lo saben más que yo. El tiempo se va, los años se van, y la huella que dejamos nosotros en este mundo puede ser muy chiquita o muy grande, puede ser negativa o puede ser positiva. Yo estoy seguro que si cambiamos El Salvador de verdad, porque no hubo país desarrollado que no fuera subdesarrollado antes, ¿o no? Entonces, aquí estamos en Europa, ¿no?
Toda Europa era subdesarrollada hace 1000 años. No. No hubo un... Gracias por la música de fondo, ¿no? Como les digo, no hay reglas. Hay algunas reglas básicas, ¿verdad? Pero... Y entonces... no hubo país subdesarrollado, perdón, no hay país desarrollado que no fuera subdesarrollado antes. Cuando nuestro país sea un ejemplo para todo el mundo de cómo un país subdesarrollado se puede convertir en un país desarrollado, de cómo un país pobre se puede convertir en un país de bienestar para sus habitantes, de cómo un país que puede considerarse ahorita, por culpa de los políticos que tenemos, una vergüenza, se puede convertir en un orgullo para todos nosotros y decir somos salvadoreños. Cuando llegue ese momento, que ojalá nuestros ojos lo vean, ojalá sea rápido. Bueno, 8 meses empezamos. No, ya empezamos. Pero ojalá sea rápido, que seamos un ejemplo para el mundo. Pero va a pasar el tiempo, todos los que estamos en este salón vamos a haber muerto. Todos. Unos antes que otros. Pero todos. Tenemos 100 años de aquí, ¿verdad? Y ahí uno yo. Todos vamos a venir a este mundo, pero van a recordar el momento cuando los salvadoreños decidimos unirnos y salir adelante. Y van a recordar este ENI 2018 en Madrid, y van a recordar las 200,000 personas que salieron a firmar en El Salvador, y van a recordar las reuniones que tuvimos en Morazán, en San Miguel, en Chalatenango, en Santa Ana, en San Salvador, las que vienen, la de Milán que vamos a tener también. Y van a recordar cuando se fundó este movimiento Nuevas Ideas. Y es por eso que es importante que este movimiento trascienda mucho más allá de una elección, trascienda mucho más allá de una persona y trascienda mucho más allá de lo que estamos aquí reunidos ahora, y que se convierta en una idea que no puede ser vencida, porque a una idea no se le puede pegar una bala, a una idea no se puede encarcelar, una idea no se puede inhabilitar y una idea no se puede no inscribir en el Tribunal Supremo Electoral. Una idea existe porque existe en la cabeza y en el corazón de los hombres y mujeres que decidimos unirnos para salir adelante y que vamos a dar esa huella para las futuras generaciones. Así que muchas gracias. Que Dios me los bendiga a todos.